libro de Samuel en el capítulo 19 y el capítulo 19, el versículo 24. Y se lo voy a colocar en pantalla. Vamos a hacer nuestra prédica de hoy en dos partes muy importantes. La primera parte es en el primer libro de Samuel, en el capítulo 19, versículo 24. Y estamos hablando del rey Saúl. El rey Saúl dice, voy a leerlo desde el versículo 21. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces el mismo Saúl fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y respondió, he aquí, están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios. Ojo, vino sobre Saúl. Y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Gloria sea al Señor. Y esta parte de la palabra de Dios es muy importante porque estamos hablando de que Saúl estaba profetizando. Y que Saúl, como dice el versículo 22, también recibió el Espíritu Santo. Dice que él mismo fue a Ramá, y cuando estaba en Ramá, después dice que se fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios. Y dice que siguió andando y profetizando. Ese rey, que fue el primer rey reconocido en Israel, recibió el Espíritu de Dios y estaba profetizando. Todos sabemos el destino de Saúl y el por qué. Y de eso quiero hablarles. Del cuidado que hay que tener con la espiritualidad. De que no hay que confundirse con la espiritualidad. De que ustedes tienen que estar todos los días despiertos con la espiritualidad. Porque a veces hay acciones que son muy espirituales en nosotros. En Saúl hubo una acción que fue muy espiritual y el Espíritu de Dios respondió sobre él. A veces hay acciones que parecen espirituales, pero no son espirituales. Hay que tener cuidado sobre eso. Y hay que tener cuidado en nosotros, y hay que tener cuidado cuando vemos a los demás haciendo cosas que parecen muy espirituales. Hay que saberlas identificar. Por ejemplo, la palabra de Dios me habla de la ofrenda de Caín y Abel. Ofrenda para Dios. Y ofrendar parece una acción muy espiritual. Pero resulta que la ofrenda de Abel sí fue recibida como una espiritualidad buena. Y dice la palabra de Dios que la ofrenda de Caín le desagradó. Pero era una ofrenda para el Señor. Hay que tener cuidado qué es realmente la espiritualidad. No podemos confundirnos con eso. Por ejemplo, Herodes manifestó un deseo de saber dónde estaba el niño para ir a adorarle. Y sabemos que lo que quería era matarlo. Pero en ese momento se puso su careta y dijo, decidme dónde está para ir a adorarle yo a ese que va a nacer. Y resulta que lo que quería era matarlo. Y nosotros tenemos que tener cuidado cuando miramos ciertas actitudes que parecen muy espirituales. Algunas de veras lo son, otras simplemente parecen espirituales. Por ejemplo, Judas besó a Jesús. ¡Wow!
Y eso parece muy bonito. Normalmente en esa época el beso en la mejilla era algo de respeto y de amor fraternal. Y eso en ese momento se vio muy bonito. Yo todavía tengo la costumbre de besar a mi hijo mayor en el cachete y a veces lo llevo a algún lado en el carro y hay mucha gente y cuando se va a bajar del carro le doy un beso en el cachete y a veces he notado que algunos me miran todo raro, dos hombres dándose un beso en el cachete. Es mi hijo. En esta cultura es complicado. Pero hay culturas donde no. En Rusia no. En Argentina no. Darse un beso, tú ves a los futbolistas que se dan un beso sin problema. A veces hasta en la boca se lo dan un pico. ¡Ay, Dios mío! Bueno, son culturas. En esa cultura, el beso de Judas, visto ante los demás, era bien visto como algo espiritual bueno. ¿Sabes? Ni siquiera por familiaridad, los hijos de Aarón se creían sacerdotes, tenían un mal corazón y fueron a hacer una ofrenda con incienso ante el altar. Y dice la palabra de Dios que desagradó tanto al Señor que salió un fuego devorador y los consumió a los dos. Oh, pero si estabas en el altar del Señor, rindiéndole homenaje al Señor. Hay que tener cuidado, iglesia, cuando nosotros vemos situaciones, acciones que son espirituales o que parecen espirituales. Tenemos que tener siempre un discernimiento especial. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que parecen espirituales. Hay que tener cuidado. De lo que se trata es de ver qué es lo que hay en el corazón. Y hoy quiero decirte que ese mismo Saúl que en el capítulo 19 profetizó, en el capítulo 28 del libro de Samuel hace algo terrible. Y ese mismo Saúl, en el capítulo 28 del libro de Samuel, hace algo que es abominación para el Señor. Dice el capítulo 28 del libro de Samuel, en el versículo 3, dice: ya Samuel había muerto y todo Israel le había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Saúl iba bien. Dijo: no quiero en la tierra espiritualidades malas, fuera encantadores y adivinos. Entonces dice que se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunén, y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando acampan así es para hacerle guerra y Saúl se preocupa, me van a hacer la guerra. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. ¡Wow! Ese hombre que había profetizado y que había actuado conforme a la palabra de Dios y que dice en el versículo 3 que había echado de la tierra todas las espiritualidades malas, encantadores, adivinos, no los quiero aquí, solamente adoramos al Señor. En el momento del miedo, en el momento de la angustia, en el momento del temor, dijo: bueno, ya que los eché, vayan, busquen en las otras tierras a una persona que tenga espíritu de adivinación, una bruja, un mago, una cosa así. Y wow, yo quiero que tú reflexiones cuáles son tus actitudes en el momento del temor y del miedo. ¿Cuáles son tus actitudes cuando llega un momento de esa angustia, de pronto porque te quedas sin trabajo por la falta de dinero? ¿Qué piensas?
¿Qué haces? ¿Hasta dónde llega tu fe? ¿Hasta dónde llega tu fe? Me encanta esa parte del libro de Job, cuando la esposa le dice, ya en la ruina y enfermo el esposo, y le dice, maldice a tu Dios y muérete. Y Job le dice, oh, recibí lo bueno de Dios cuando estábamos en la buena, y ahora que estamos en la mala le voy a dar la espalda. Él es el Señor de señores. Yo quiero que tú reflexiones hoy fuertemente en estas dos escenas narradas en el libro del profeta Samuel, en el primer libro del profeta Samuel. Porque una misma persona que está bajo dirección en ese momento de Saúl, lo colocó en la orientación del Señor, hacía caso, perdón, de Samuel, en la dirección de Samuel. Samuel lo instruía como profeta. Y él caminaba en pos del Señor, profetizó, alabó. Pero llegó un momento en que le dio miedo, le dio temor, le dio angustia y hasta ahí le llegó. Hasta ahí le llegó. Yo quiero que tú pienses en este momento, ¿cuál es la angustia que tienes que te puede hacer salir del camino de Dios? A veces las angustias no son tan desesperantes. A veces es una rutina que te harta. Dices, estoy harta con esta rutina, quiero cambiar. Quiero cambiar. Y de pronto tienes un buen lugar, tienes un buen aire acondicionado, de pronto tienes buena alimentación, de pronto tienes dinerito, de pronto ayudas en tu casa o ayudas a personas, pero estás harto, estás harta. Algo te falta. Y yo digo, cuando algo te falta, llénalo con el Espíritu de Dios, llénalo en oración. Pero en esos momentos, generalmente, cuando estás en la buena, es cuando más te apartas de Dios. Porque estás buscando cómo llenar eso que te harta. A veces esas angustias son tan insulsas, son tan fatuas, y tú no te das cuenta y te desvías del camino. A veces son angustias ciertas y verdaderas. Pero tienes que aprender a diferenciar y a tener firme en tu corazón lo que es una buena y sana espiritualidad. Una espiritualidad que te haga alabar al Señor de todo corazón, en todo momento. En todo momento. En la buena y en la mala. En la buena y en la mala. Por eso, yo hoy quiero ponerte 3 ejemplos para que tú identifiques con Jesucristo lo que es una mala espiritualidad. Una mala espiritualidad. Y te lo voy a colocar del Evangelio de Mateo. Y dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 16. Vamos a ponerlo en el capítulo 16. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 16. Y voy a leerlo desde el versículo 1. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 16, versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Y dejándolos se fue. Y esa primera parte donde quiero que ustedes reflexionen acerca de una buena espiritualidad tiene que ver con las señales. Muchos, en mi experiencia, la gran mayoría, llegan a los pies del Señor o llegan a la iglesia buscando una señal, pidiéndole al Señor un milagro grande, un milagro que le solucione tantas cosas.
La parte económica, la salud, problemas con la familia, con un hijo, con un padre, con un hermano, están desesperados. Y quieren un milagro así mágico, al estilo película de los gringos, que alguien da una palabra y salen rayos de los dedos o del cielo y le solucionan las cosas. Y algunos tienen por costumbre ir de pastor en pastor, de sacerdote en sacerdote, sin importar los brincos que den. Y usted los ve que hoy están en una iglesia pentecostal, mañana están en una iglesia católica, después están en una iglesia adventista, después están en una iglesia bautista, después llegan donde los gnósticos, después consultan los adivinos y van de todos lados porque están buscando señal. Y tú hablas con ellos y se dicen muy espirituales. Y te dicen, no, lo que pasa es que hay que ser espiritual. Y el mundo espiritual, hermano, señal. Cuidado si estás buscando señal. Cuidado si eres como Tomás, hasta que no ponga los dedos en la llaga de las manos y en su costado, no creeré. Y apareció el Señor Jesús y le dijo, Tomás, pon los dedos, Tomás. Y lloró Tomás. Hoy, yo quiero que tú identifiques tu buena espiritualidad o tu mala espiritualidad. ¿Cuál es? Si tu espiritualidad es por las señales, estás en un problema. Porque no puedes identificar, como dice el Evangelio de Mateo, wow, ni las señales de los tiempos. ¿Y qué son las señales de los tiempos? Solamente con ver la naturaleza sabes que hay un Dios. Solamente con cerrar tus ojos y ver tus actuaciones sabes que hay un Dios. Tantas cosas que tienes que agradecerle al Señor. Hay un Dios. Hay tantas casualidades, entre comillas, en tu vida que sabes que hay un Dios. Sabes que hay un Dios. Pero no te bastan porque te dejas llevar de las angustias y de los problemas y quieres un milagro y quieres cambiar de empleo como tú lo quieres, a pesar de que el que tienes te lo dio el Señor. Quieres cambiar de negocio, que tu negocio crezca, a pesar de que el que tienes te lo dio el Señor. Y quieres un apartamento más grande o más bonito, una casa más grande, más bonita, o quieres un carro más grande, más bonito, o quieres tantas cosas. Y te desesperas por eso. Y no le has dado gracias a Dios todos los días, inclusive hoy, por lo que tienes. Porque quieres una señal, quieres un milagro, pero tú sigues siendo la misma persona en tu interior, con pensamientos inadecuados, con una falsa espiritualidad. Ay, pastor, respete. No, respete no. Mira tú adentro. ¿Qué estoy haciendo yo en este momento para enfrentar lo que el Señor me ha puesto en esta vida? ¿Qué estás haciendo tú para caminar en medio de la dificultad que el Señor te ha puesto en la vida y que tienes que caminarla para aprender un propósito que el Señor tiene contigo? No, tú lo que la quieres es saltar. Tú no la quieres enfrentar porque no estás preparado, no te sientes capaz de enfrentarla. Y quieres una señal que te ponga de un lado al otro y pase ese tormento. Pero no la enfrentas. Buscas señal. Y entonces, hoy vas donde un pastor, mañana donde otro, después donde un sacerdote, después donde un gnóstico, después donde un brujo. Y vas por la vida buscando. Y no vas a prosperar en tu alma porque no estás enfrentando correctamente las vicisitudes de la vida. Y las vicisitudes de la vida son para tu crecimiento. Todas son para tu crecimiento. Y hasta que no sepas cómo hacerla cumplida, ahí la tendrás. Y se te podrá pasar esa y te llegará otra y te llegará otra y te llegará otra. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? También quiero que vayamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 7. Y en el capítulo 7 hay otro ejemplo de esa falsa espiritualidad que a veces tenemos y que no sabemos enfrentar. Y dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, en el versículo
Primero, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio que juzgas seréis juzgados y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Dónde está? ¿Qué haces? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja en el ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y es una falsa espiritualidad cuando tú vas por la vida y eres tan santo y sabes tanto del Señor que le vas diciendo a los demás en todo momento lo que están haciendo mal. Porque tú sí sabes palabra de Dios y tú sí le puedes decir a los demás, la palabra del Señor dice esto y tú estás en pecado. Estás en pecado, lero, lero, como dicen los niñitos. Lero, lero, pistolero. Estás en pecado. Y tú ves eso y cuando si lo estás haciendo tú, si en cualquier momento tú estás diciéndole a tu hermano, en cualquier momento, por qué está en pecado y por qué de la palabra de Dios, reflexiona. Porque la palabra de Dios dice que se exhorta con amor. Ojo, ojo, exhortar con amor. No juzgando, para que no sea juzgado, dice. No juzgues para que no sea juzgado. Porque con el juicio que juzgas será juzgado, dice la palabra de Dios. Y a veces somos honestos de corazón en ir al culto, en apartarnos para un devocional en la mañana o en la noche y orar y decir, Padre amado, yo sé que te necesito. Padre amado, te doy gracias. Sin embargo, tenemos unas actitudes internas que debemos analizar para cambiar. La primera, deja de estar buscando señal milagrosa. Los milagros suceden en tu vida y ni cuenta te das porque no tienes la sensibilidad para verlo, porque no das ni siquiera testimonio. Cuando tú miras al Señor en cada detallito de tu vida, vas a ver lo grande y misericordioso que es el Señor. Lo segundo, en el juzgar, si tú en algún momento estás acostumbrado a ver lo malo que hacen los otros, cuidado, cuidado. Cuidado porque dice la palabra de Dios que para su propio Señor está en pie o cae, lo dicen en la carta a los Romanos. Creo que en el capítulo 12 o 14. Para su propio Señor está en pie o cae. Pero cuidado, dice la palabra del Señor, no seas tú la viga de tropiezo que lo hace caer. Ojo con la falsa espiritualidad. No sea que te pase como le pasó a Saúl, que comenzó muy bien, profetizó, recibió el Espíritu de Dios. En esa época del Antiguo Testamento, en la palabra de Dios veía que el Espíritu de Dios venía sobre un hombre y regresaba después que hacía su trabajo. La gracia de Jesucristo dice, yo me voy, pero les dejo el Espíritu Santo. Hoy es diferente. Hoy es diferente. Reflexiona en Saúl. Hoy la gracia de Dios me da la salvación en Jesucristo. Pero tienes que atesorarla como algo sagrado. Y la última cosa que quiero mostrarles como ejemplo de una sana espiritualidad también está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 15. Y dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esa parte es muy importante. Es la tercera cosita que quiero mostrarles hoy de una buena espiritualidad. Porque si tu consejo, porque si tu palabra en el hermano lo que da llanto y angustia y apartarse del Señor, no eres de una buena espiritualidad. Y si ves a otro hermano que lo que hace es eso, no es de una buena espiritualidad. No lo es. Y uno escucha a tantas personas apartadas del Señor que dicen es que en esa iglesia hay unos hermanos que lo que hacen es, Dios mío, unas peloteras y unos problemas. ¿Y qué pasa si son los del Señor? ¿Y qué está pasando? Te pregunto yo. ¿Qué está pasando? 3 cositas para que no te pase lo que le pasó a Saúl, que honradamente empezó a seguir al Señor. Pero por la guía, por Samuel. Samuel le enseñó palabra de Dios, le enseñó a adorar al Señor. Se murió Samuel, le entró el miedo y buscó una divina. Gloria al Señor. El día que yo no esté con ustedes, que ustedes tengan el liderazgo para mantenerse firmes en el Señor y hacer crecer la obra de Dios. Eso sería lo que más feliz me haría. Oh, no se imaginan cuánto. Que no sé que el Señor me lleve a su presencia o a otro país y cada uno salga en peloteras y problemas. Por sus frutos los vas a conocer. Y a veces ves a la gente en las iglesias tan santos, que se la pasan juzgando con la palabra y utilizan la palabra de Dios. Y el fruto que dan es llanto, desunión, deserción, angustia. O ves gente buscando señal. Iglesia, yo quiero que tú reflexiones fuertemente hoy en tu espiritualidad y mejor, peor aún, en la espiritualidad de los hermanos a tu alrededor. En tu espiritualidad, en la espiritualidad. Porque te voy a decir algo. Llegó un momento en que el Señor Jesús se le acercó a Pedro y le dijo, me ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre se ha crucificado, le dijo Jesús a Pedro, a su amigo, a su llave. Pedro, ha llegado la hora en que tengo que ser crucificado, estoy angustiado. Y Pedro lo regañó. Cállate la boca, no digas eso. ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a ser tú crucificado? Y el Señor Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Yo te pregunto, ¿Pedro era Satanás? No. Pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, sabía que en un momento determinado, como ser humano, Pedro podía evidenciar una espiritualidad que no era la correcta. Y la espiritualidad que no es correcta es una espiritualidad del adversario, del enemigo, del diablo. Y Jesús en ese momento le dijo, apártate de mí que me estás haciendo adversario, estás en contra del propósito que tengo en mi vida. A esto he venido. Apártate de mí, Satanás. Claro, el Maestro Jesús le quedaba fácil. Gloria al Señor. A ti es necesario que esta prédica la escuches una y otra vez. Y la escuches para que vayas aprendiendo a identificar buenas espiritualidades. Y cuando en la comunidad veas a un hermano, que puedo ser hasta yo, pastor, yo en un momento determinado puedo ser un instrumento malo por mis angustias, por los problemas que tengo. A cualquiera le puede pasar. Y en ese momento es bueno que el que está a mi lado me diga, apártate de mí, Satanás. Pastor, tómese un tiempo ya, descanse. Pastor, usted no puede hacer eso. Claro que sí puedo. Soy un ser humano.
necesito de su apoyo, necesito de su oración, necesito de su amor, del amor de ustedes. Lo necesito y bastante. Como ustedes también lo necesitan, del apoyo entre ustedes, de la oración entre ustedes, del amor entre ustedes. Por eso hay que saberlo identificar y con amor decir, hermano, cálmate, no estás bien. Hermano, ¿qué es eso? O por lo menos quedarse callado y no seguir el juego. Es que el sultanito de tal, el hermano es un hermano pecador. Mirar y decir esto, calladito. Hermano, pero no, yo no quiero estar en esa conversación donde tú estás hablando mal de un hermano, pero es pecador, ese problema es de él. Y con el Señor, porque para su propio Señor está en pie o cae. Nosotros no somos los que tenemos que juzgarlo. 3 cosas que identifican tu espiritualidad. Que estés buscando señal y milagros a toda hora, milagros y milagros para no enfrentar tus vicisitudes de la vida. Que estés hablando, juzgando a todo el mundo en todo momento. ¿Y qué frutos das? ¿Qué frutos das? Ahora soy libre.